Hay personas que me han escrito durante años preguntándome por qué sus casas se sienten pesadas. No pesadas de cosas, pesadas de aire. Como si el silencio que vive dentro de sus paredes tuviera raíces, tuviera suelo propio, tuviera hambre. Y yo le respondo lo mismo que mi abuela me respondió cuando tenía 12 años y le pregunté por qué había arrancado de raíz la planta que mi madre había plantado junto a la puerta principal. Me dijo algo que yo no entendí entonces. Lo entendí mucho después, cuando ya no podía preguntarle nada más. Me dijo: Yokoi, no todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Quiero que pienses en eso un momento. No todo lo que crece hacia arriba está buscando la luz. Hay cosas que crecen hacia arriba porque necesitan alejarse de lo que guardan abajo. Y la lengua de suegra, esa planta de hojas largas y afiladas que tanta gente tiene en sus hogares convencida de que purifica el aire y trae prosperidad, es exactamente eso. Una planta que guarda algo en sus raíces que nosotros, distraídos por la belleza de lo que vemos, nunca nos detenemos a preguntar. No vengo a decirte que es una planta mala. Vengo a decirte que es una planta que tiene su lugar. Y ese lugar no es cualquier lugar. Y cuando la ponemos donde no debe estar, no porque ella nos quiera hacer daño, sino porque nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, las consecuencias llegan de una manera tan silenciosa que cuando las notamos ya llevan meses viviendo con nosotros. Esto que voy a contarte hoy me tomó décadas entenderlo. Me tomó perder cosas que no debí perder. Me tomó escuchar a personas que lloraban sin saber por qué sus matrimonios se enfriaban, por qué sus negocios no levantaban, por qué sus hijos se alejaban, por qué el dinero llegaba y se iba como agua entre dedos. Y cuando yo llegaba a sus casas y caminaba por sus pasillos y veía dónde estaban las plantas, a veces ya sabía la respuesta antes de que ellos terminaran de hacerme la pregunta. Pero antes de hablar de eso, necesito contarte de dónde viene lo que sé, porque yo no aprendí estas cosas en libros, las aprendí en tierra. Las aprendí con las manos sucias y los pies descalzos sobre el suelo de una casa que ya no existe, en un barrio que ya no existe, con personas que ya no están. Y esa es la única forma en que se aprende lo que realmente importa. Cuando era niño en Japón, vivíamos en una casa que tenía un jardín pequeño, no grande. Solo el espacio suficiente para que mi abuela caminara entre sus plantas, sin tropezar. Ella los conocía a todos por nombre. No el nombre científico, el nombre que ella les había dado. El nombre que cada planta se había ganado con el tiempo que llevaba viviendo con nosotros. Y había una regla en ese jardín que ninguno de nosotros se atrevía a romper. Una regla que mi abuela nunca explicó, nunca escribió, nunca justificó, solo la vivía. Y nosotros la vivíamos con ella sin preguntar por qué. Las plantas de hojas largas y verticales, las que crecían hacia arriba como dedos apuntando al cielo, nunca entraban a la casa, nunca. Podían estar en el jardín, podían estar en el patio, pero nunca cruzaban el umbral. Y si alguien le regalaba una, ella la recibía con una sonrisa, la agradecía con la misma gracia con que agradecía cualquier cosa y luego la llevaba afuera, siempre afuera. Yo le pregunté una vez, solo una vez, y me dijo eso que te dije al principio. Y yo me quedé callado porque no entendí. Y ella no volvió a explicar porque para ella no había nada más que explicar. Ella vivía desde un lugar donde las cosas no necesitaban ser explicadas para ser verdad. Pasaron años, muchos años. Y cuando llegué a América Latina, cuando empecé a caminar por las casas de personas de países y culturas que yo apenas estaba comenzando a entender, me encontré con algo que me detuvo en seco: la sansevieria, la lengua de suegra. Esa planta que en el mundo occidental se vende como la planta perfecta para interiores, resistente, purificadora, casi indestructible. Y la vi en todas partes, en las salas, en los dormitorios, en los pasillos, en las oficinas, en los cuartos de los niños, en las esquinas de los negocios, en los baños, y algo dentro de mí se movió. No sé describir eso de otra manera. Algo dentro de mí, algo muy viejo, algo que no era mío, sino de mi abuela
y de la madre de mi abuela y de todas las personas que vinieron antes de ellas y que sabían cosas que nosotros hemos dejado de saber porque nos da vergüenza saber cosas que no tienen explicación científica. Algo dentro de mí se movió y me dijo, mira, ¿dónde está esta planta y dime qué está pasando en esta casa? Y empecé a mirar. La primera casa en la que noté esto con claridad fue la de una mujer en Ciudad de México. Ella me había contactado porque su vida llevaba 3 años en una espiral que ella no podía detener. 3 años de pérdidas financieras, emocionales, relacionales. Su esposo había perdido su trabajo. Su hija mayor se había ido de la casa sin decir a dónde. Ella misma había cerrado el pequeño negocio que con tanto trabajo había construido. Y lo más extraño, me dijo, era que no había una razón clara para nada de eso. No hubo un gran desastre, no hubo un evento que pudiera señalar como el principio. Las cosas simplemente se fueron apagando, como velas en un cuarto donde el aire se acaba. Cuando llegué a su casa, lo primero que vi fue la planta en el dormitorio, junto a la cabecera de la cama, una lengua de suegra enorme, exuberante, perfectamente cuidada, que ella me dijo con orgullo que llevaba 5 años en ese lugar porque alguien le había dicho que purificaba el aire mientras dormían y que eso les ayudaría a descansar mejor. 5 años. Justo el doble del tiempo que llevaba su vida desmoronándose. Pero no quiero que pienses que yo llegué a esa casa y señalé la planta como si fuera una bruja apuntando a la causa de todos los males. Eso sería simplismo. Eso sería irresponsable. La vida de esa mujer era compleja, como lo es la vida de todos, y había muchas cosas que estaban contribuyendo a lo que estaba viviendo. Pero la planta era una de ellas. Y cuando te explique por qué, cuando entiendas la elástico de la palabra, en el sentido real, las plantas son puentes entre el suelo y el aire, entre lo que está abajo y lo que está arriba, entre lo que no vemos y lo que vivimos. Y la energía que una planta procesa, transforma y emite depende profundamente de su naturaleza, de su forma, de cómo crece y de dónde la ponemos. La lengua de suegra tiene hojas que crecen verticalmente, rectas, afiladas en la punta. En el lenguaje de la forma, en lo que los maestros del Feng Shui llaman la energía Sha o el Sha Qi, las formas puntiagudas y verticales concentran y lanzan energía de manera muy específica. No es una energía negativa en sí misma, es una energía activa, penetrante, expansiva, hacia arriba. En un jardín, en un espacio exterior, esa energía puede ser beneficiosa, puede proteger, puede establecer límites. Hay razones por las que muchas tradiciones la plantaban en las entradas de los hogares, orientadas hacia afuera, como guardianas. Pero cuando esa misma energía entra al hogar, cuando esa fuerza penetrante y ascendente se instala en los espacios donde vivimos, donde dormimos, donde conversamos, donde somos más vulnerables, puede comenzar a cortar. No de manera visible, no de manera dramática. Corta de la manera en que el frío corta cuando no te abrigas. Poco a poco, imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses temblando. Hay lugares en el hogar donde esta planta es absolutamente inadecuada. Y quiero hablarte de cada uno de ellos, no para que tengas miedo, para que entiendas, para que cuando termines de escucharme hoy, puedas caminar por tu casa con ojos diferentes. Ojos que ven no solo lo que es visible, sino lo que está siendo generado por lo que es visible. El primer lugar donde nunca debes poner una lengua de suegra es el dormitorio. Y esto no es solo mi opinión. Esto está documentado en múltiples tradiciones. El dormitorio es el lugar más íntimo de la casa. Es donde dormimos, donde somos más vulnerables, donde el cuerpo se rinde y la mente se suelta. Es el lugar donde las relaciones se construyen o se destruyen en el silencio de las noches. Es el lugar donde los sueños ocurren, donde el cuerpo se regenera, donde el alma descansa. Es, en muchos sentidos, el corazón invisible de un hogar. La lengua de suegra en el dormitorio introduce una energía que es fundamentalmente incompatible con lo que ese espacio necesita. Necesita calma,
necesita suavidad, necesita receptividad. Y esa planta de hojas afiladas que apuntan hacia todas las direcciones genera exactamente lo opuesto. Genera una actividad energética constante. Genera una especie de agitación que no se siente en el cuerpo de manera inmediata, pero que el cuerpo registra, y con el tiempo esa agitación se convierte en insomnio que no tiene causa aparente. En conversaciones que se tensan sin razón, en una distancia entre las parejas que ninguno puede nombrar, pero que los dos sienten. En ese frío que se instala entre dos personas que se aman y que no entienden porque ya no se tocan de la misma manera. He hablado con tantas parejas que me describen esto. La relación empezó a cambiar. No hubo una pelea grande, no hubo una traición, simplemente empezó a cambiar. Y cuando pregunto por el dormitorio, cuando pregunto qué hay en ese espacio, muchas veces la respuesta incluye una lengua de suegra. El segundo lugar donde esta planta trae consecuencias que no queremos es la entrada principal de la casa. Esto puede sorprenderte, porque, como te mencioné, en algunas tradiciones esta planta se usaba como protectora en las entradas. Y eso es verdad, pero hay una diferencia crucial que a menudo se pierde en la traducción cuando estas tradiciones llegan a nosotros a través de Internet y de libros escritos por personas que conocen la teoría pero no la práctica. La planta como protectora en la entrada funciona cuando está orientada hacia afuera, cuando sus hojas, esas hojas afiladas y ascendentes, apuntan hacia el exterior. Su función, en ese caso, es repeler lo que no debe entrar. Funciona como un límite energético. Pero cuando la planta está colocada de manera que sus hojas apuntan hacia el interior de la casa, o cuando está en un espacio que es al mismo tiempo el umbral de llegada y de salida, lo que ocurre es diferente. Lo que ocurre es que esa energía penetrante, en lugar de repeler lo que viene de afuera, empieza a trabajar sobre lo que está dentro. Y lo que está dentro somos nosotros, nuestra familia, nuestra prosperidad, nuestros vínculos. Las personas que tienen esta planta en la entrada de sus casas a menudo me describen una sensación que al principio no pueden articular. Dicen que sienten que su casa no retiene nada bueno, que cuando algo positivo llega no permanece, que el dinero entra y se va, que las personas que visitan la casa se sienten incómodas sin saber por qué y no vuelven, que hay una sensación de umbral, de límite, de que el hogar no termina de ser un lugar de llegada, sino un lugar de paso. Y yo no digo que la planta es la única causa de eso. Nunca digo eso. La vida es demasiado compleja para reducirla a una sola causa. Pero digo que la planta está contribuyendo y a veces cuando retiramos lo que está contribuyendo, lo que queda respira diferente. El tercer lugar que quiero mencionarte es el espacio donde los niños duermen o juegan. Los niños son energéticamente los seres más permeables de un hogar. Antes de que el mundo les enseñe a protegerse, antes de que construyan las capas que todos construimos para sobrevivir en este mundo, los niños absorben todo. Absorben las emociones de sus padres. Absorben las tensiones invisibles del espacio en el que viven. Absorben la calidad del aire energético de la casa con una profundidad que nosotros como adultos ya no somos capaces de tener. Poner una lengua de suegra en el cuarto de un niño es como poner una antena de alta frecuencia en un espacio que necesita, sobre todo, quietud y seguridad. No estoy diciendo que la planta vaya a hacerle daño directo a un niño. Estoy diciendo que la energía que esa planta genera en un espacio cerrado durante muchas horas, especialmente durante las horas de sueño, puede ser percibida por el niño de maneras que se manifiestan como inquietud, como miedos nocturnos, como una dificultad para sentirse completamente seguro en ese espacio. He conocido familias que han pasado años buscando la causa de los problemas de sueño de sus hijos. Han ido con médicos, con terapeutas, con especialistas de todo tipo. Y a veces la respuesta estaba en las plantas. No siempre, no como única respuesta, pero a veces sí. El cuarto lugar del que quiero hablarte es quizás el más importante de todos. El lugar donde las decisiones se toman. El espacio de trabajo, si lo tienes en casa. El rincón donde manejas las finanzas del hogar. El lugar donde te sientas a pensar en el futuro. La lengua de suegra tiene una relación muy particular con la energía del dinero y la prosperidad. Y
Esta relación es compleja porque la planta en sí misma no es una planta de escasez. En el lugar correcto puede ser una planta de abundancia, puede ser una planta de crecimiento, pero en el lugar incorrecto, especialmente en los espacios asociados con las finanzas y las decisiones importantes, puede generar algo que yo llamo el efecto del corte. El efecto del corte es esto: el dinero llega, pero no se acumula. Los proyectos empiezan, pero no terminan. Las oportunidades aparecen, pero no maduran. Hay una sensación constante de que algo invisible está cortando los hilos justo antes de que los nudos se hagan. Y las personas que viven en este ciclo a menudo desarrollan una creencia profunda de que simplemente no merecen la abundancia, que algo en ellos está roto, que la prosperidad es para otros, pero no para ellos. Y yo les digo, antes de creer que están rotos, miren dónde están sus plantas. Esto puede sonar a simplificación excesiva, lo entiendo. Vivimos en un mundo que nos ha entrenado para buscar causas complejas, a los problemas complejos, y la idea de que una planta puede influir en nuestra prosperidad nos parece desde esa lógica absurda. Pero considera esto: pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de edificios en espacios cerrados, rodeados de objetos, colores, texturas, formas y organismos vivos que están todo el tiempo emitiendo algo: luz, sonido, energía, microondas electromagnéticas, vapores químicos, señales que nuestro sistema nervioso recibe, procesa e interpreta. Y las plantas, como organismos vivos que respiran y crecen y procesan y emiten, son parte de ese ecosistema invisible que nos rodea todo el tiempo. Las antiguas tradiciones que yo respeto, no porque sean antiguas, sino porque han demostrado su validez a través de generaciones de personas que las vivieron y las transmitieron, esas tradiciones entendían esto de manera intuitiva. Entendían que el espacio en el que vivimos no es un contenedor pasivo, es un participante activo en nuestra vida, y que cada elemento que colocamos en ese espacio está haciendo algo, no solo decorando, haciendo algo. Mi abuela lo sabía y por eso nunca dejaba entrar a la casa ciertas plantas, no porque tuviera miedo de ellas, sino porque las respetaba lo suficiente como para entender que no todo ser vivo armoniza con todos los espacios, que poner algo en el lugar equivocado no es solo un error estético, es una forma de ignorar la naturaleza de lo que estamos invitando a nuestros hogares. Ahora bien, aquí viene la parte que para mí es la más importante de todo esto, la parte que más me importa que te lleves hoy. No es el miedo, no es la lista de lugares prohibidos, es esto. ¿Por qué seguimos haciendo cosas que no nos sirven? ¿Por qué ponemos plantas en los lugares equivocados? ¿Por qué decoramos sin pensar? ¿Por qué llenamos nuestros hogares de cosas cuya naturaleza no entendemos? Y la respuesta es que hemos dejado de hacer preguntas. Hemos dejado de preguntarle a los objetos y a los seres vivos que invitamos a nuestros hogares: ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? ¿Qué me das? ¿Y qué me pides a cambio? Mi abuela le hablaba a sus plantas, literalmente, no en el sentido metafórico de acariciarlas de vez en cuando. Le hablaba, les preguntaba y las escuchaba de la manera en que solo puedes escuchar cuando estás en silencio completo, cuando dejas de llenar el silencio con ruido propio, cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para que lo que está frente a ti pueda comunicarte algo. Eso es lo que hemos perdido, no la capacidad de hablarles a las plantas. Eso sería lo superficial. Lo que hemos perdido es la capacidad de quedarnos quietos el tiempo suficiente para escuchar, para percibir, para sentir la diferencia entre lo que nutre y lo que drena, entre lo que protege y lo que penetra, entre lo que nos acompaña y lo que simplemente no pertenece al espacio en el que vivimos. Y recuperar esa capacidad, esa sensibilidad que en realidad nunca desaparece del todo porque es parte de lo que somos como seres vivos, en comunicación constante con el mundo que nos rodea, eso es lo que yo llevo décadas intentando hacer con cada persona que me busca. No convencerlos de nada, no asustarlos de nada, solo recordarles que saben más de lo que creen, que sus cuerpos perciben cosas que sus mentes han aprendido a ignorar. Que si una habitación
siempre les genera una sensación rara. Si un espacio de su casa siempre los cansa en lugar de recargarlos, si hay lugares donde no quieren sentarse aunque no sepan por qué, esas percepciones no son superstición, son información. Ahora déjame hablarte de algo que va más allá de los lugares específicos. Déjame hablarte de la combinación, porque el problema con la lengua de suegra no es solo dónde está, es también con qué está. Y esto es algo que poca gente menciona cuando habla de esta planta. Hay personas que colocan esta planta en espacios que en sí mismos ya tienen una carga energética pesada, esquinas donde el flujo del espacio se estanca, lugares donde la luz no llega bien, rincones que ya de por sí generan esa sensación de peso y oscuridad. Y en esos lugares, en lugar de una planta que ayude a transformar esa energía, colocan la lengua de suegra, que tiene una naturaleza que no es transformadora, sino concentradora. Y lo que ocurre es que la planta concentra lo que ya estaba ahí, lo amplifica, lo hace más denso. Piensa en ello así. Imagina que en un rincón de tu casa hay una humedad que no ves, no la sientes al tacto, no la hueles todavía, pero está ahí, en el material de la pared, en el espacio entre las piedras, y pones en ese rincón una planta que retiene la humedad más que otras, que procesa el agua de manera diferente. Con el tiempo, esa humedad invisible se vuelve visible. No porque la planta la creó, sino porque la planta la concentró hasta que no pudo seguir siendo ignorada. La lengua de suegra hace algo similar con la energía, con lo que en muchas tradiciones se llama energía estancada o energía densa. Los espacios donde la vida fluye con dificultad, donde hay conflictos que no se resuelven, donde hay tristezas que no se procesan, donde hay palabras que se quedaron sin decir durante años. Esos espacios tienen una carga particular y esa carga necesita ser transformada, no concentrada. Las plantas que transforman energía son plantas de otro tipo, plantas de hojas redondeadas, suaves, que crecen hacia afuera en lugar de hacia arriba, plantas que florecen, plantas que huelen, plantas que tienen una relación activa con la luz. Esas son las plantas que pertenecen a los espacios de carga densa, no la lengua de suegra. La lengua de suegra pertenece a los espacios de paso, a los espacios de protección, a los espacios exteriores donde su naturaleza ascendente y penetrante cumple una función específica. En un corredor largo de una oficina, donde las personas entran y salen pero no habitan. En un jardín exterior, en un balcón que da hacia afuera. En la entrada de un negocio, orientada de manera específica para que sus hojas trabajen hacia el exterior. Y cuando decimos que algo pertenece a cierto lugar, no estamos diciendo que la planta es mala, estamos diciendo que es poderosa en su especificidad, que tiene una naturaleza tan particular que ignorarla es desperdiciarla en el mejor de los casos y trabajar en contra de nosotros mismos en el peor. Esta es la enseñanza de fondo. Esta es la cosa que yo quiero que te lleves más allá de los datos específicos sobre los lugares donde no debe estar. La enseñanza de fondo es que cada elemento que entra a tu hogar tiene una naturaleza que existe independientemente de lo que nosotros pensemos sobre ella, de si la conocemos o no. Y honrar esa naturaleza es honrar tu propio espacio, es hacer de tu hogar un lugar consciente en lugar de un lugar acumulativo. Hay tanta gente que vive en casas llenas de cosas que nadie eligió realmente, que llegaron de regalo, que se compraron sin pensar, que se pusieron en algún lugar porque había espacio. Y esos hogares llevan la huella de esa inconsciencia, no de una manera dramática, de una manera suave, cotidiana, que se parece a vivir con un zumbido de fondo que nunca desaparece del todo, que se parece a nunca terminar de descansar del todo dentro de casa, que se parece a sentir que tu hogar te cansa en lugar de recuperarte. Yo he entrado a casas que huelen a silencio, no al silencio del descanso, al silencio de las cosas que se han ido callando, las conversaciones que dejaron de ocurrir, los sueños que se abandonaron, los proyectos que se iniciaron y murieron en una esquina. Y muchas veces en esas casas
hay una lengua de suegra en el lugar equivocado, siempre bien cuidada, siempre verde y exuberante, porque esa planta es extraordinariamente resistente, sobrevive a casi todo, pero eso no significa que lo que genera sea bueno para nosotros. La resistencia no es lo mismo que la armonía. Algo puede ser muy resistente y al mismo tiempo completamente incompatible con el espacio en el que vive. Y nosotros, que tendemos a asociar la vitalidad de la planta con su efecto benéfico sobre nosotros, a menudo confundimos esas dos cosas. Recuerdo una conversación que tuve con un hombre en Bogotá. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, que había trabajado toda su vida para construir algo que dejarte a su familia. Un negocio, una casa, un legado. Y en los últimos 5 años, sin razón clara, todo estaba decayendo. El negocio perdiendo dinero, la familia en tensión, él mismo sintiendo un cansancio que no era físico, sino de otro tipo, un cansancio que él describía como si llevara años caminando contra el viento sin poder avanzar. Cuando entré a su casa, lo primero que me llamó la atención no fue la lengua de suegra, fue el silencio. Era un silencio que tenía textura, que se podía casi tocar. Y entonces vi las plantas, 3 lenguas de suegra en la sala, una en el pasillo principal y una, la más grande de todas, directamente frente al escritorio donde él manejaba las cuentas del negocio. Le pregunté cuánto tiempo llevaban ahí. Me dijo que las había puesto cuando leyó en internet que la lengua de suegra atraía la prosperidad y limpiaba el aire. Las había puesto exactamente 5 años antes. 5 años. No te digo esto para que pienses que hay magia en los números. Te lo digo para que entiendas que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Las influencias energéticas de los espacios se acumulan, son graduales, son lentas, son como el agua que erosiona la roca. La roca no nota nada durante mucho tiempo y luego un día ya no hay roca donde había roca. Ese hombre escuchó lo que yo le dije. Y lo que me conmovió de él fue que no discutió, no se burló, no me pidió pruebas científicas. Me miró en silencio un momento largo y me dijo, yo lo sabía. No sabía que lo sabía, pero lo sabía. Y esa frase me quedó, porque eso es exactamente lo que pasa. Nosotros lo sabemos, nuestros cuerpos lo saben, nuestra intuición lo sabe, pero hemos aprendido a no confiar en lo que sabemos si no podemos justificarlo con un argumento que suene razonable desde la lógica que el mundo nos ha enseñado a usar. Él movió las plantas, no las tiró. Eso también es importante. No estoy diciéndote que la lengua de suegra es una planta que deba desaparecer de tu vida. Te estoy diciendo que tiene su lugar. Y ese lugar, cuando se encuentra, es poderoso. Las movió al jardín exterior. Las distribuyó en el perímetro de la propiedad, orientadas hacia afuera. Y en el espacio del escritorio puso algo diferente, algo más suave, algo que en lugar de concentrar energía, la dispersaba y transformaba. No voy a decirte que su vida cambió de un día para otro. Eso sería prometerle algo a alguien que no me pertenece prometer. Pero sí te digo que cuando lo vi, unos meses después, él mismo lo describió así. La casa respira diferente. Y cuando la casa respira diferente, nosotros respiramos diferente. Y cuando respiramos diferente, pensamos diferente. Y cuando pensamos diferente, decidimos diferente. Y cuando decidimos diferente, vivimos diferente. Todo empieza en el espacio. Esto que las tradiciones ancestrales han sabido siempre, que el espacio en el que habitamos moldea quiénes somos, que el entorno no es pasivo sino activo, que cada elemento de nuestro hogar está participando en el tejido invisible de nuestra vida cotidiana. Esto es algo que la ciencia moderna está apenas empezando a confirmar, no en los términos en que mis antepasados lo describían, en sus propios términos, con sus propios lenguajes. Pero la conclusión es la misma, el espacio importa, el entorno importa, las plantas importan. Y la lengua de suegra, esa planta que tanto amamos por su resistencia y su elegancia, importa profundamente. Pero importa diferente dependiendo de dónde está. Y cuando está en el lugar equivocado,
esa importancia se convierte en una silenciosa fuente de lo que nadie quiere en su hogar. Luto, esa palabra que puse en el título de este video. Quiero hablar de ella porque sé que para muchos suena exagerada. ¿Cómo una planta puede atraer luto? Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Qué es el luto en su forma más amplia? El luto no es solo la pérdida de una persona. El luto es la pérdida de cualquier cosa que amábamos y que ya no está. El luto de un matrimonio que se enfría sin que nadie quiera que se enfríe. El luto de un sueño que se abandona sin que nadie tome la decisión consciente de abandonarlo. El luto de una relación entre padres e hijos que se distancia sin un motivo claro. El luto de la prosperidad que se fue sin irse del todo, que se queda en ese estado intermedio donde nunca es suficiente, pero tampoco es catastrófico, ese territorio gris donde la vida pasa sin que la vivamos realmente. Ese tipo de luto es el que yo he visto en las casas donde la lengua de suegra está en el lugar equivocado. No siempre, no automáticamente, pero con una frecuencia que ya no me permite ignorarlo. Y la pobreza, esa otra palabra del título. No hablo solo de la pobreza económica, aunque esa también ocurre. Hablo de la pobreza del espíritu, de la pobreza de los vínculos, de la pobreza de los sueños, de esa sensación de que la vida tiene menos de lo que debería tener, de que algo que debería estar ahí no está, de que hay un hueco que nadie sabe nombrar, pero que todos sienten. Esa pobreza invisible es la que más me preocupa, porque la pobreza económica tiene soluciones económicas. Pero la pobreza del espíritu, la que se instala cuando el espacio en el que vivimos no nos sostiene, sino que nos drena, esa pobreza es más difícil de identificar y más difícil de revertir. Quiero hablarte de un detalle que muy pocas personas mencionan cuando hablan de la lengua de suegra y la energía del hogar. Un detalle que para mí es uno de los más reveladores. La lengua de suegra, como saben quienes la cuidan, es una planta que no necesita mucho. No necesita mucha agua, no necesita mucha luz, sobrevive en condiciones en las que otras plantas morirían, y esa capacidad de sobrevivir en la penuria, esa adaptación a la escasez, es una de sus características más notables desde un punto de vista biológico. Pero energéticamente, lo que una planta ha aprendido a vivir es lo que una planta irradia. Una planta que ha adaptado su naturaleza a la escasez, que ha hecho de la privación su condición normal, que puede vivir con muy poco durante muchísimo tiempo. Esa planta lleva en su esencia una relación muy particular con la escasez. No quiero que pienses que la planta decide nada. No decide, pero es lo que es. Y lo que es algo que ha encontrado en la penuria su forma natural de existir. Cuando ponemos esa planta en los centros energéticos de nuestro hogar, los espacios de prosperidad, los espacios de creación, los espacios de intimidad y de sueño, estamos poniendo en esos espacios a un ser vivo cuya naturaleza profunda es la supervivencia en la escasez. No la abundancia, la supervivencia. Y hay algo en nosotros, algo muy profundo y muy antiguo, que responde a eso. Ahora bien, quiero decirte algo que puede parecer contradictorio con todo lo que he dicho y que sin embargo es fundamental para entender de manera completa lo que intento transmitirte. El conocimiento sin amor es solo información. Puedo decirte todos los lugares donde no debe estar la lengua de suegra. Puedo darte todos los códigos del Feng Shui y del Vastu Shastra y de todas las tradiciones que hablan de la energía de las plantas. Y si todo eso llega a ti como una lista de prohibiciones, como un conjunto de miedos, como una nueva razón para sentir que tu casa está mal y que tú lo has estado haciendo mal todo este tiempo, entonces he fallado en lo más importante. Lo más importante es esto. Tu hogar es un ser vivo. Merece tu atención consciente. Merece que lo mires con ojos que preguntan en lugar de ojos que suponen. Merece que le preguntes cómo está. Merece que camines por él despacio de vez en cuando, sin teléfono, sin prisa, y que sientas cada espacio. Que notes cuáles te dan energía y cuáles te la quitan. Que honres lo que percibes en lugar de descartarlo por no tener explicación racional. Y si en ese proceso descubres que la lengua de suegra que llevas años cuidando con amor está en un lugar que no le corresponde, no la veas como una enemiga. Trátala como lo que es, un ser vivo con una naturaleza poderosa
que merece el lugar correcto para expresar esa naturaleza. Muévela, dale el lugar que le pertenece y en el lugar que queda vacío, pon algo que sí armonice con lo que ese espacio necesita ser. Eso es todo. No hay misterio oscuro, no hay maldición, no hay destino inevitable. Solo hay la invitación de ver tu hogar con más conciencia de la que quizás has tenido hasta ahora. La invitación de hacerle preguntas al espacio en que vives y de estar dispuesto a escuchar las respuestas, aunque esas respuestas te pidan cambiar algo. Déjame contarte qué pasó con la mujer de Ciudad de México. La que tenía la lengua de suegra junto a la cabecera de su cama, volví a saber de ella unos 7 meses después de que hablamos. Me escribió. Y lo que me escribió lo tengo guardado no en mi teléfono, sino en ese lugar donde se guardan las cosas que no quieres olvidar. Me dijo: Yokoi, moví la planta la misma noche que hablamos, la puse en el balcón y esa noche dormí diferente. No puedo explicarte cómo, solo diferente. Más pesada, en el buen sentido, como cuando estás tan cansada que el cuerpo cede de verdad. Han pasado 7 meses. Mi hija volvió. No sé si tiene que ver, pero volvió. Y mi esposo encontró trabajo. Y yo he empezado a construir algo nuevo, pequeño todavía, pero hay algo creciendo que antes no crecía. La planta en el balcón está preciosa, por cierto. Nunca la había visto tan florecida. No sé si la planta tenía que ver con todo eso. Honestamente no lo sé. La vida de esa mujer era compleja y lo seguía siendo. Pero algo cambió. Y el cambio empezó esa noche, con una decisión pequeña, con mover una planta de un lugar a otro. A veces las puertas grandes se abren con llaves pequeñas. Esto es lo que yo aprendí de mi abuela. No de libros, no de conferencias. De verla en ese jardín pequeño, hablándole a sus plantas, con la misma seriedad y la misma ternura con que le hablaba a las personas. De ver cómo elegía con cuidado lo que entraba a la casa y lo que se quedaba afuera. De entender, mucho después de que ella ya no estaba para explicarme nada, que lo que ella estaba haciendo era exactamente lo que yo intento hacer con cada persona que me busca. Crear espacios donde la vida quiera quedarse. No espacios perfectos, no espacios libres de dolor o de conflicto, porque esos espacios no existen, sino espacios donde el dolor tiene lugar para moverse y no solo para estancarse. Espacios donde el conflicto puede resolverse porque el aire que se respira permite que las palabras fluyan en lugar de quedarse atrapadas. Espacios donde el sueño es sueño de verdad, donde la intimidad es posible, donde el dinero no se siente perseguido sino bienvenido, donde los hijos quieren volver. Eso es lo que el espacio consciente hace. Y la lengua de suegra, en su lugar correcto, puede contribuir a eso. En sus lugares incorrectos, contribuye a lo contrario. Ahora sabes cuáles son esos lugares. Y tienes la posibilidad de hacer algo con lo que sabes. No la obligación, la posibilidad, que es lo más hermoso que puede ofrecerle el conocimiento a alguien. No la certeza de lo que debe hacer, sino la claridad de lo que puede elegir. Camina por tu casa hoy, mira dónde está tu lengua de suegra y luego quédate quieto un momento en ese espacio. No pienses, solo siente. Tu cuerpo ya sabe, siempre ha sabido. La maceta de cerámica verde oscuro que tenía mi abuela en el jardín, la única que nunca se movió del lugar, la que estaba siempre en la esquina del patio mirando hacia afuera, hacia la calle, esa maceta la heredé yo cuando ella murió. La tuve en mi departamento durante un tiempo. La puse en distintos lugares buscando el lugar que le correspondía dentro de mi espacio y en ninguno se sentía en su lugar. En ninguno la planta florecía como florecía en el jardín de mi abuela. Hasta que un día la puse en la entrada de mi casa, mirando hacia la puerta, hacia el exterior. Y esa misma tarde, por primera vez en meses, sentí que mi casa me recibía de una manera diferente al volver. No sé si la planta lo causó. Sé que ocurrió al mismo tiempo. Y a veces eso es suficiente. La tierra de esa maceta, la tierra que mi abuela cuidó durante décadas, todavía huele a algo que no sé nombrar, a algo que se parece a la palabra